Continuamos en el canal UCR. ¿Usted cree que los docentes han perdido el prestigio y la autoridad tanto en el aula como en la misma sociedad? El Instituto de Investigación en la Educación, INIE, de la UCR ha investigado sobre este tema y nos pone en perspectiva si realmente le estamos dando el verdadero valor a la educación en nuestro país y en América Latina. Conozca los detalles en la siguiente información que preparó nuestra compañera Lilian Sánchez. Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Excelente. ¿De qué es lo que vamos a hablar hoy? Históricamente el docente ha tenido un rol fundamental, sin embargo, la cantidad de docentes que cada país tiene, que son los que se encargan de hacer esta transformación en la ciudadanía, hace que esta profesión no sea considerada de un nivel como el que quisiéramos, dado el impacto social que eso tiene. Yo creo que ahí está el meollo. Cualquiera no puede ser docente, porque los docentes formamos personas, seres humanos. Bueno, yo pienso que sí. En realidad nuestras autoridades a nivel del Ministerio de Educación poco a poco se han encargado de eso. Sí, en una parte, ¿verdad? Porque si uno nota ya que el prestigio que tiene el educador no es como hace muchos años, ¿verdad? Y también la autoridad dentro del aula tampoco es la misma, porque a veces queremos formar en los chicos algunos valores, pero no encontramos el apoyo en la casa, más bien en la casa es todo lo contrario. En cierta forma se ha perdido, sin embargo nosotros los docentes tratamos de que esto mejore, ¿verdad? Hay ahora una situación, digamos, de ciertas comunidades que sí, obviamente ya no respetan al docente. También sentimos un mal manejo de sindicatos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los sindicatos han hecho perder en credibilidad al docente con huelgas a veces infundadas. Hay huelgas que a veces son muy razonables, hay otras que no. También ha venido afectando la imagen que el gobierno ha querido sembrar con respecto a nosotros. Las cargas laborales, no se ha dicho en realidad lo que nosotros hacemos, lo que nosotros sacrificamos en nuestra profesión, por amor a nuestra misma profesión y a nuestros estudiantes, sino que se nos ha juzgado, se nos ha señalado, se ha minimizado todo lo que nosotros hacemos por ellos. Entonces la gente piensa que el que estudió educación fue porque no le quedó otra opción. Entonces venimos a la escuela porque no tuvimos la capacidad intelectual para estudiar otra cosa. ¿Qué podríamos poner? Y justamente en el tema de la autoridad del docente en el aula, resulta muy interesante todas las investigaciones que el Instituto de Investigación ha realizado, sobre todo porque dan cuenta de la realidad de las aulas en relación con este particular de la autoridad del docente. Uno, por ejemplo, hay una investigación muy destacada que es una comparación entre países de los modelos de formación que se utilizan para los educadores, y entonces ahí tenemos 4 países, tenemos Costa Rica, Cuba, Finlandia y Alemania. Resulta que no es tan diferente los resultados que obtenemos de la investigación. Sin embargo, hay países como Finlandia, donde ese país apostó por la educación de manera muy fuerte. Entonces, la profesión docente es considerada como una de las más importantes. Una profesión muy bien pagada, con un estatus altísimo. Para ingresar a estudiar la carrera de cualquier carrera de educación, las personas tienen que tener los más altos estándares en términos de admisión. Nosotros estamos en fase de un discurso sobre una crisis de la profesión docente que es muy compleja, que tiene muchos factores. Y uno de los factores que me parece que es muy importante es cómo los docentes tienen ese sentido cada vez menos autorizados a ejercer su profesión, a por ejemplo, elegir lo que enseña y cómo enseña. Y eso tiene mucho que ver con una pérdida de poder que han sufrido los docentes a partir de las políticas más recientes que tienen trabajado con esos estándares de evaluación que viene desde afuera. Entonces, en los últimos años o las últimas décadas, estamos viviendo un proceso donde
ya no son los docentes que dicen si sus alumnos saben o no saben. Los docentes los enseñan y al final viene una prueba de afuera, a veces hasta de afuera del país, no solo de afuera de la escuela. Y esta prueba es que va a decir si el alumno sabe o no sabe. Es peor, si el alumno no va bien en las pruebas. Estas pruebas muchas veces van a decir que el docente no sabe, que el docente no está preparado a enseñar. Ahora, eso es un proceso muy complejo. Respecto a la selección es algo complicado. Nosotros nos regimos por servicio civil, pero a nivel de Ministerio de Educación no hay un proceso de selección como tal que te llamen a hacerte una entrevista, un examen, una prueba de aptitudes. No se sabe si tenés aptitud. Físicamente nunca ven si estás en condiciones de salud, por ejemplo, para atender 25 o 30 estudiantes, ¿verdad? Entonces no hay una selección propiamente de eso. Entonces uno recibe lo que el ministerio le mande. Es efectivamente una pérdida de prestigio profesional que se asocia a múltiples factores. Temas que tienen que ver sobre todo con estas evaluaciones estandarizadas respecto del logro de aprendizaje de los estudiantes, pero también con una pérdida de la capacidad de los salarios docentes. Es decir, hay varios elementos que están contribuyendo a eso, pero por otro lado, y creo que ese es el elemento importante y es el factor de oportunidad, es que también hay un reconocimiento del valor estratégico que tiene el trabajo de los docentes para asegurar el derecho de todas las personas a acceder a una educación de calidad. Y este es un elemento que aparece en los documentos internacionales, en las investigaciones internacionales, y algo que es bien importante como estados, aparece en las declaraciones y en los compromisos mundiales que han adoptado los ministros de educación, los países. Y, por ejemplo, la última referencia del valor de los docentes se encuentra precisamente en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es en este momento el gran marco global para emprender o para continuar un proceso de desarrollo inclusivo, de un desarrollo humano. Cuando traemos de afuera estos estándares y empezamos de alguna manera a imitar lo que hacen los países de Europa, de Estados Unidos, ¿qué estamos haciendo en realidad? Estamos negando nuestra propia realidad, estamos negando nuestra propia cultura, pero la sociedad no lo ve así. La sociedad lo ve como la educación es muy importante y la escuela no está haciendo bien su trabajo. Genera una perfecta desconfianza de la familia con la escuela. Esto puede nos traer muchos daños. Aquí hay algo fundamental. ¿Cuál autoridad o cómo vamos a respetar la autoridad del docente en el aula si los resultados que realmente cuentan para decir cómo está la educación, el nivel educativo costarricense, no es lo que el docente hace en el aula ni los resultados que los niños obtienen del contexto en el que se desenvuelven, sino de una prueba estandarizada con baremos que no tienen nada que ver con nuestro contexto? Pero creo que esta es una deuda que tenemos los costarricenses de ver la profesión docente con la importancia que tiene para un país. Establecer criterios de selección y eso que ojalá a nivel nacional, universidades públicas y privadas, todas tenemos esa responsabilidad. Los gobernantes deben tomar decisiones contundentes que mejoren la educación en Costa Rica y los docentes son la clave de ese cambio. Con esta información llegamos al final de este programa. Recuerde visitar nuestras redes sociales. Nos volvemos a ver en este mismo canal a la misma hora. Hasta pronto.